Bueno, arranqué por acá porque la vez pasada estuvimos viendo un poquito algunas culturas y algunas cuestiones alrededor de las culturas de la América precolombina, que a partir de la llegada de los españoles van a cambiar notablemente. Pero quería que nos detuviéramos un poco más en el tema. Hoy no sé si vieron, yo les dejé un par de textos acerca de las problemáticas que se suscitan, y algunas de las cuales estuvimos comentando la vez pasada, al estudiar a los pueblos antiguos y sobre todo al problema que tiene la tradición de el estudio de la historia en cuanto a cómo se va conformando el desarrollo de la historia según la mentalidad de los europeos, que es la que prima actualmente en todo el mundo. Si ustedes ven el cuadro de periodización que tenemos nosotros, acá hay un criterio para periodizar el tiempo y acá hay otro criterio totalmente diferente. El criterio que se utiliza acá para valorar, por decirlo de alguna manera, el desarrollo de una cultura es las formas concretas de familia, de tecnología, de uso de los materiales, de fuerza productiva, o sea, su relación con la naturaleza, etcétera, etcétera. Independientemente de en qué época se dé. Porque la historia, como ustedes calcularán, aunque parece bastante extraño, no es una línea y no se da siempre igual en todos lados. Sin embargo, en Europa se construyó una forma de analizar lo mismo, pero basada exclusivamente en cronologías. Entonces tenemos la prehistoria, que fue lo que hemos estado viendo, el paleolítico, el neolítico, después tenemos, después del neolítico, la edad de los metales, edad del cobre, del bronce y del hierro. La edad del cobre, 3.000 años antes de Cristo, la edad del bronce, 2.000 años antes de Cristo, la edad del cobre, 1.000 años antes de Cristo. La edad del hierro, 1.000 años antes de Cristo. De ahí, también en esta época salimos de la prehistoria porque empieza a haber una historia escrita, o sea, culturas con escritura. Sumer, Babilonia, donde se supone que estaban las primeras formas de escritura. Después tenemos la Edad Antigua, que arranca con Grecia, Roma y compañía. O sea, esa sería la antigüedad clásica. La Edad Antigua, ya cuando salimos de la prehistoria. Después tenemos la Edad Media, a partir de la caída de Roma y hasta el descubrimiento de América, o la caída de Constantinopla, o la invención de la imprenta, dependiendo de qué autor lo tome, pero son todas más o menos lo mismo, en la misma época. Después tenemos la Edad Moderna, que es a partir del Renacimiento, justamente, de la caída de Roma, del descubrimiento de la imprenta, o de la caída de Constantinopla, del descubrimiento de la imprenta, o el descubrimiento de América. Ahí se toma el inicio de la Edad Moderna. Y finalmente tenemos la Edad Contemporánea, que empieza donde termina la Edad Moderna, que es la Revolución Francesa. Si miramos con atención esta línea, no tiene ni pie ni cabeza. ¿Por qué? Primero, como dijimos, no todas las cosas se dan de la misma manera y en los mismos lugares. Entonces ahora hay pueblos que viven en la edad de piedra, a pesar de que estamos en el siglo XXI, y pueblos que tenían avances tecnológicos. Por ejemplo, la edad del hierro empezó como 1.000 años antes en África que en Europa.
Sin embargo, otra cuestión que tiene esto, que está todo en relación a Europa. Fíjense, Revolución Francesa, Renacimiento, caída de Roma, Grecia y Roma, la antigüedad clásica. Bueno, acá no, porque ahí no tienen otra que irse a Akkad, Sumer, Babilonia. Edad del hierro, edad del bronce, del cobre, en Europa. El neolítico, en Europa. Todo en Europa, o sea, está armada a su imagen y semejanza. El otro problema que tiene es que nos presenta, desde lo más antiguo a lo más moderno, una línea evolutiva natural, digamos. La historia se fue desarrollando así, los pueblos evolucionaron así, arrancaron mascando piedritas y terminaron en la edad contemporánea yendo a la luna. Una línea. Y como esa línea es universal, todos los pueblos tienen que pasar por esas etapas. Los que no llegan a una determinada etapa quiere decir que se quedaron en el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los Hamer de Etiopía no tienen escritura, no fueron a la luna, no manejan el hierro, esto, lo otro. O sea, son un pueblo primitivo que se quedó en el tiempo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer para salvarlos de eso? Darles educación, enseñarles y tratar de que vengan de a poquito y como puedan, acercándose a cómo estamos nosotros. Eso también es un golazo, porque como estamos nosotros no significa en absoluto que sea la cúspide de la evolución. Porque ¿cuál es el criterio de que un pueblo o una cultura estén evolucionados, más o menos evolucionados? No hay criterio. Ese es otro de los temas que tratamos en nuestros apuntes. Vamos a ir a los, ¿cómo es que se llaman? A los cosos estos. Bueno, acá está planteado más o menos lo que les estaba diciendo. Estudiar y caracterizar la historia según este cuadro, digamos, pasadas por ese rasero se vuelven semejantes. O sea, todo lo que son más o menos son todos primitivos. Chao. Los que llegan a tal lado son todos evolucionados y los que tienen escritura son mejores o superiores a los que no la tienen. Pero fíjense qué europeo que es todo. Porque cuando hablamos de qué pueblos tienen escritura, hablamos de la escritura silábica. O sea, la escritura alfabética. La escritura ha pasado por montones de formas diferentes, que no necesariamente implican el uso de sílabas, letras, etcétera, etcétera. Nosotros hemos visto algunos ejemplos en la cerámica, hemos visto algunos ejemplos en los jeroglíficos, hemos visto algunos ejemplos en los textiles, hemos visto quizá algunos ejemplos en las cuevas de Altamira. ¿Y qué pasa con esos pueblos? No tienen un registro de la manera que entiende el europeo que deben ser esos registros, que están basados en el individuo. O sea, yo necesito algo que tenga tanta precisión que yo pueda describir con exactitud fechas, nombres, hechos muy concretos. En el caso de los japoneses y los chinos, que tienen otro tipo de escritura que no es... Sí, pero tienen una escritura que se puede asociar a la silábica. La ideográfica de ellos también se puede usar de manera silábica, como la usamos nosotros, o claro, más o menos parecido. Están mucho más evolucionados que otros países. Claro, claro. Sí, digamos que los europeos no han sido nunca el ejemplo de evolución, al contrario. Sobre todo en la Edad Media y después la caída de Roma, hasta el día de hoy atrasamos 2000 años. Y antes de la caída de Roma, digamos, una civilización grandiosa, fastuosa, todo lo que ustedes quieran. ¿Pero era evolucionada o qué? ¿Cuál va a ser el criterio que vamos a utilizar?
Un criterio posible podría ser, bueno, cuanto mejor están los miembros de una comunidad o de una cultura en general, quiere decir que mejor está esa cultura, que es buena, que le sirve, que está siendo útil para que uno se pueda desarrollar, no solamente desarrollar la vida en general, la especie, sino desarrollar la propia. Y desarrollar, si quieren, la ciencia, todo lo que ustedes quieran. Ahora, cuando una cultura tiene un grupito que se desarrolla fantástico y una gran mayoría que vive en la miseria, en la marginalidad, etcétera, etcétera, yo no sé si es tan buena como cultura, digamos. Es buena para los que están en la cresta de la ola, pero el resto, o sea, esa sociedad, ¿logró darse una forma donde todos salgan beneficiados? No. Entonces, si uso ese criterio, es una sociedad atrasada. ¿Me explico? Entonces, con este cuadrito, la escritura se construye de acuerdo a la necesidad europea. Y cuando hablamos de la escritura, estamos hablando de la escritura que tenían los europeos cuando armaron todo el tema de la historia, siglo XVII, XVIII, XIX. Entonces usaron ellos como modelo de civilización. Y acá está el gran tema: civilización versus barbarie. Todos los pueblos que no tienen escritura son bárbaros. Todos los pueblos que, vamos a ver los criterios de civilización, que son interesantes. Porque aparte fue un problema desde la época del descubrimiento de América, en el siglo XIX, cuando las colonias, etcétera, etcétera, pensar en qué categoría le damos a los pobres colonizados. ¿Qué les puedo exigir y qué no? ¿Vale la pena civilizarlos o no? ¿Qué les puedo hacer y qué no? Entonces se construyó en las ciencias sociales europeas una especie de criterio de a qué vamos a considerar civilizado, similar a lo nuestro y por lo tanto digno de respeto y qué no. A quiénes tenemos que salvar, como decía el amigo Sánchez, tenemos que salvarlos. O como decía Vargas Llosa, la cultura superior tiene que elevar a la inferior. El primer criterio es que tuvieran un Estado. Un Estado significa que hay una ley escrita, o sea, un corpus legislativo que ordene a esa sociedad. Si la ley estaba marcada por la costumbre o por la tradición oral, se consideraba que no había ley. O sea, ellos pueden estar lo mejor ordenado posible, pero si no lo tenían escrito no contaba. Claro, ya ni nos fijamos si están bien o mal, o si se respetan las leyes o no se respetan, no importa. No la tienen escrita, quiere decir que están en un estadio inferior, porque no llegaron a elaborar ni una escritura ni una ley escrita. Sin embargo, el bueno de Tácito, el historiador romano, cuando hablaba de los vikingos, de los germanos en realidad, no de los vikingos, en aquella época no estaban los vikingos todavía, estamos hablando de la época del Imperio Romano, de la República Romana, se maravillaba de cómo se manejaban y cómo se respetaban sus principios. Y los comparaba con Roma, que era un quilombo, con toda su ley escrita y todo, era una corrupción, un desastre total. Y decía, pueden más aquí las buenas costumbres que allá las buenas leyes. O sea, no tenían una ley escrita, tenían costumbres, pero los tipos eran impecables, tenían un sentido del honor, un sentido del respeto hacia el otro, que no lo tenían ni por asomo los romanos. Inclusive, él dice que se empeñaban en esa cosa tan mala que era cumplir la palabra empeñada. O sea, cuando el germano te decía tal cosa, era tal cosa. Él se maravillaba porque entre ellos, cuando estaban al cohete, eran fanáticos los hombres de jugar a los dados y apostaban todo lo que tenían. O sea, eran muy jugadores los germanos. Entonces dice, se apuestan la ropa, se apuestan las joyas,
se apuestan todo y cuando no tienen más que apostar, se terminan apostando ellos mismos. El que pierde queda esclavo del que ganó, que por ahí es su vecino, dice, y siendo un tipo grandote el que perdió y chiquito el que ganó, se deja atar y chau. Y ahí es cuando dice, porque tienen esa mala costumbre de respetar la palabra empeñada. O sea, los germanos, que los vikingos también son germanos, digamos, son todos primos, digamos. Los germanos que vivían en el norte de Europa, no en la parte del Mar del Norte donde salieron los vikingos, Dinamarca y todo eso, sino en lo que es hoy el norte de Alemania, Bélgica, Holanda. En esa zona los romanos no llegaron a entrar porque había muchos bosques y no les funcionaban los ejércitos en los bosques. Cuando quisieron hacerlo, le hicieron percha y dijeron, bueno, listo. Pero sí que había muchos germanos que se pasaban a Roma y que inclusive se federaban con los romanos. Y no podían creer las costumbres que tenían y cómo trataban a las mujeres, como si fueran unas reinas, y el respeto que les tenían y el caso que les hacían, y que estaban en el medio de la pelea y le hacían un tajo y bueno, le mostraban a la mamá, mirá cómo me cortaron, y volvían otra vez. Así, y la esposa le llevaba comida y un poco de vino en el medio de la batalla para que recupere fuerza. O sea, tenían otra relación, todavía tenían muchas diosas. De hecho, una sacerdotisa abrupta muy conocida que prácticamente tuvo al imperio romano al borde del colapso por cómo dirigía a todo el mundo, y era una mujer. En Roma eso no existía. La matrona romana estaba sujeta al pater familia. Después cuando veamos Roma lo vamos a ver a todo eso. Pero bueno, a lo que voy es que hay que ver con qué criterio evaluamos el avance, la evolución o lo bueno que puede ser un modelo o no. Entonces, para ello, el Estado tenía que tener ley escrita. Si era buena o mala, como en el caso de Tácito, no importa, tenía que tener ley escrita. Otra, yo me estoy yendo para un lado que no es. El Estado... ¿Por qué me pasa una página entera? A ver si podemos leer un poquito. La religión. A ver si le invoco el cuadradito. ¿Qué nivel? Esto es interesante. Porque para ellos la religión, una religión como corresponde, significaba que tenía que haber un sistema de creencias escrito. O sea, las únicas religiones que respetaba esta gente eran las religiones del libro, como se llaman. Los judíos, musulmanes y cristianos, todos usaban el mismo libro, que es la Biblia, el Antiguo Testamento. Cualquiera que tuviera creencias basadas en la tradición oral, etcétera, etcétera, no figuraba. Por más linda, no existía. Lo mismo que con la ley. Era primitivo. Y aparte, no nos olvidemos que el cristianismo sostiene que el Dios cristiano es único y verdadero. O sea que en realidad, por más religión que tuvieran, escrita y lo que sea, si no creían en Dios, estaban equivocados. Porque el Dios verdadero y único es Dios. O sea, si yo creo en, no sé, Viracocha, por más que lo tenga escrito, asentado y reglamentado, no vale, porque ese evidentemente no es un Dios verdadero, porque hay uno solo que es verdadero. Entonces tengo de vuelta que volver a traerlo al redil junto con todas las ovejitas perdidas. Un poco lo que planteaba de vuelta el amigo José Sánchez, le llevamos religión, lo que planteó el rey de España la otra vez, de religión verdadera, salieron del reino de la esclavitud al reino de la libertad. Uy, de nuevo me fui. Otro criterio era el conocimiento. Esto es importante, porque el conocimiento, esto es muy importante, no era cualquier conocimiento, era el conocimiento según los criterios iluministas del siglo XVIII, del siglo XIX, en donde había un método científico que tenía que ser demostrable, que tenía que ser experimentable, que tenía que ser así y asá.
Obviamente, los pueblos que no tenían la escritura como la tienen los europeos tampoco registraban sus conocimientos científicos ni nada por el estilo, y eventualmente tenían otra forma de conocer. Así como tienen otra forma de resolver ecuaciones, como hablábamos los otros días, otra forma de conocer vinculada a la experiencia pura y dura y a la tradición. Entonces, si yo le digo a un occidental y cristiano que tal yuyo me cura tal cosa, él me va a decir, a ver, ¿dónde hiciste los experimentos? ¿Dónde está escrito? ¿Quién lo estudió? No, esto me lo vienen contando mis padres, mis abuelos, y lo sabemos de hace muchísimos años. No. Eso no va. Eso no va hoy. Por ejemplo, les cuento, cuando yo estuve haciendo mis estudios con los QOM, a ellos en el hospital, si ellos se automedicaban, digamos, con sus remedios, que los hacen ellos, los plantas, qué sé yo cuánto, no los atendían. Y si los atendían, les prohibían tomar cualquier yuyo y solamente podían tomar las pastillas, por decirlo de alguna manera, que le daban en el hospital, que muchas veces estaban hechas de los mismos yuyos. Sí, bueno, pero había todo. Claro, sobre todo un gran negocio. Sobre todo un gran negocio. Hace unos años, ustedes Incluso tal vez hasta tomaron las mismas cosas que yo usaba. capaz no sabían. Hierba, lo que sea. Ahí voy. Hubo un proyecto mundial que se llamó el Proyecto Genoma Humano, que era un proyecto en que se trataba de investigar la cadena genética del ADN de la humanidad y ver quién estaba relacionado con quién y qué sé yo. Esos son los papeles. En la realidad, manejado por las farmacéuticas de arriba abajo, lo que se hizo fue tomar muestras de cuánto negro había para ver qué se podía sacar. Porque, por ejemplo, la gente que vive en el norte, los QOM, son inmunes a determinadas enfermedades. ¿Por qué? Ahí le pescaban análisis de sangre, ADN, etcétera, etcétera. Y lo siguen haciendo hoy. Cuando yo estaba, había 2 laboratorios alemanes que tenían laboratorios ahí en el medio del monte, que por supuesto nadie sabía que estaban, no estaban oficialmente. Profe, ¿Y qué hacían? Perdón que me interrumpa. ¿Listo? Yo me voy porque tengo que trabajar. ¿Sabes? Me parece muy bien. Las mujeres llevaban a sus niños, chao, para que les tomen muestras de sangre. Y a cambio los laboratorios les daban un paquete de arroz y uno de fideo. Entonces, con esas muestras de sangre que tenían determinado ADN y que eran inmunes, ellos sacaban cultivos y armaban remedios, o eventualmente le decían, a ver, ¿por qué no se enferma de qué sé yo? No lo pican los mosquitos. Ah, porque nosotros comemos tal plantita. Entonces iban, sacaban la muestra de la planta, sacaban el ADN de la planta y lo patentaban. Por ejemplo, nuestra flor nacional, el ceibo, es propiedad de la farmacéutica no sé cuánto, porque tienen patentado el ADN. O sea, cualquier cosa que salga del ceibo, le tenemos que pagar royalty a la farmacéutica no sé cuánto. Entonces, esa forma de conocimiento legal es la única válida. Lo otro es superstición, es brujería, es esto, lo otro. ¿Me explico? Entonces, cualquier pueblo de por acá, cuando llegaron los españoles, no tenía el método científico, y cuando en el siglo XIX tampoco tenían el método científico, por lo tanto, todo su conocimiento era inválido. Y como hemos visto algunos poquitos ejemplos, tienen unos conocimientos que ya quisiéramos tener hoy día. Otro tema, la monarquía. La monarquía y las clases sociales. O sea, si una sociedad no tenía un monarca, se decía que estaba en la anarquía absoluta. Porque si no hay uno que mande, es un quilombo. Ellos con la democracia y todo eso no querían saber nada. Y tenía que haber clases sociales, porque naturalmente, y la divinidad así lo había dispuesto,
tenía que haber estamentos, tenía que haber alguien que mande y organice y un montón de otra gente que trabaje y de paso mantenga a esos que mandan y organizan. Acá eso no se daba de la misma manera que en Europa. De hecho, todo el mundo laburaba. Pero entonces, si todo el mundo trabaja o todo el mundo hace su aporte para el mantenimiento de la sociedad, para ellos eso era un desastre. Pues tenía que haber gente que estuviera totalmente afuera de eso y que se dedique nada más que a mandar. Entonces, fíjense que los criterios que ellos usaron para decir estos son civilizados y estos no, era ser como ellos. Cualquiera que fuera diferente no era como ellos. Y por lo tanto ellos tenían derecho a, por un lado, traerlo para el lado de la civilización y por el otro lado abusar como se les canta en las bolas, porque a veces no los consideraban ni humanos o humanos de segunda clase. Que de alguna manera todavía pasa bastante a nivel de la cultura. Cuando estuvimos viendo a Vargas Llosa, de ahí una de las conclusiones que uno puede sacar, si lee con atención, es que la verdadera humanidad se logra con cierto patrimonio cultural. Cuando uno dice, fulano, mengano, es un bruto, es una bestia, es un animal, ¿qué está diciendo? No está al nivel del ser humano. ¿Y por qué decimos que es un bruto, una bestia, un animal? Porque no sabe algo, porque no sabe resolver algo, porque no sabe lo que se supone que en nuestra cultura es valioso saber. Que es muy relativo y puede ser una boludez que no tiene ningún significado ni ninguna utilidad. Vamos a ver acá, por ejemplo. Ustedes a fin de año deberían saber las características, por ejemplo, del arte egipcio. Eso es importante. Tan importante que si no la saben, no aprueban la materia. Ahora, ¿por qué es importante el arte egipcio? ¿Quién lo dice? Porque vamos a la práctica concreta de la vida cotidiana. ¿Para qué mierda le sirve saber las etapas del arte egipcio, las 50.000 dinastías que hubo en Egipto 3.000 años antes de Cristo? Díganme, ¿en qué momento la van a usar? Que no sea dando clase. ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante? ¿En qué me influye? ¿Qué me modifica en mi vida? Nada, de nada, de nada. Salvo que yo sea el fantástico admirador de los egipcios y los quiera estudiar, está perfecto. Pero para el común de los mortales, que yo lo sepa o no lo sepa, es absolutamente irrelevante para mi vida. Absolutamente irrelevante. Sin embargo, en nuestra cultura eso se supone que es un valor importante. Y cuando yo voy a una reunión de intelectuales y digo, porque el faraón no sé, qué culto, cómo sabe, qué persona, y ya mi valor social hace así. Ahora, si no puedo demostrar nada de eso, que me dicen, sos un bruto, sos una bestia, sos un salvaje, no estás al nivel de ser humano. Eso automáticamente me da derecho a mí, que soy el que maneja la cultura, a decir, vení, yo te traigo para acá, de la forma que a mí se me canta. Como hicieron con los indios. Acá los reventaron, pero tenían que estar cristianizados y era obligación del encomendero darle educación cristiana, porque pobres indios, ¿cómo van a estar en el pecado? Entonces fíjense que tanto la línea de la historia como la consideración de la evolución social y todo eso está hecho con un criterio, está construido con un criterio. La historia no se desarrolla ni se desarrolló naturalmente con una línea, con la edad de piedra, los metales, como dice acá que se debería desarrollar. Eso es un bolazo, es una reificación. Nosotros lo vemos, nos enseñan en la escuela, esto fue así, después viene así, después viene así, después pasa esto. Como decir, primero sos un niño, después sos un adolescente, después sos un joven, después sos un adulto. Perfecto, naturalmente sucede así. Sí, pero en la historia no. Inclusive las etapas de nuestra vida tampoco son naturales. Porque si vamos al origen, uno pasaba de niño a adulto de un saque. No existía la juventud y mucho menos la adolescencia. El otro día estaba leyendo a un
antropólogo, sociólogo, científico, mago, genio del mundo, de apellido Hariri, que ahora hace un tiempo sacó un libro que es el bestseller de los bestsellers de ciencias sociales, que se llama Homo Sapiens, de humanos a dioses, y hace todo un desarrollo histórico. Obama lo recomienda, bueno, está todo, el Bill Gates lo llama para que le diga a ver qué le parece que debe hacer con qué, está en la cresta de la ola. Bueno, el de la cresta de la ola está en la cresta de la ola porque es de la Universidad de Jerusalén y porque hay un montón de gente que se ve muy beneficiada con lo que él plantea. Y por ejemplo en un momento dice, porque seguramente, hablando de los hombres de la época del Paleolítico, los primeros, los de la horda, un adolescente neandertal hacía tales o cuales cosas o tales o cuales planteos. No sé qué planteo va a hacer un adolescente que primero no tiene lenguaje y segundo que no había forma de que sea adolescente, porque la adolescencia es un periodo cultural. Es ese periodo donde ya no somos niños, pero tampoco tenemos lugar en el mundo de los adultos. Entonces, en esas tribus directamente agarraban a un chico de 14 años en adelante, lo mandaban a cazar a hacer algo y con eso se convertían en adultos. Exactamente, había un ritual, como se dice, de paso, pero clarito. A tal edad, todos los gurises, ¡pum! O van a cazar, tienen que cazar una liebre y el que no la caza no es adulto todavía. O tienen que ir a hacer tal cosa. El otro día estaba viendo uno en Brasil que les ponen unos guantes con hormigas de esas hormigas y se las tienen que aguantar. En África hay otros que tienen que saltar por arriba de unas vacas. Una vaca con unos cuernos así que más vale no te quedes enredado en el cuerno porque... Chao. Cada uno tiene sus pruebas como para pasar a la adultez y no hay trauma, no hay adolescencia, no hay nada. Hasta ayer era un niño y tenía ciertos derechos y obligaciones y ahora sos un adulto y tenés otros derechos y otras obligaciones. Y punto. La adolescencia es un bolazo, históricamente, digamos, no es una etapa natural. Y fíjense, cuando este tipo, que supuestamente es el super experto, dice que los neandertal adolescentes están naturalizando, reificando una cosa que es un invento. Obviamente que de eso después saca unas conclusiones que bien le convienen a Obama y compañía, pero no nos vamos a meter a hablar de eso. Pero digo, ¿cómo se maniobra la cuestión? Entonces, pensemos que la línea del tiempo, el concepto de civilización, son construcciones, no son cosas naturales. Otro que me salté y que es importantísimo es la policía. Los alemanes del siglo XIX caracterizaban civilizados y no civilizados si tenían policía o no tenían policía. ¿Por qué es importante la policía? Porque da cuenta de que hay clases sociales, de que hay jerarquías, de que hay un rey y sobre todo da cuenta de que hay una gente que se está cagando de infeliz. Y a esa es donde se tiene que dirigir la policía para que se deje joder cuando empiece a hacer sus reclamos. En una sociedad donde todos tienen todas las necesidades resueltas, no tiene sentido policía, porque no había ese tipo de problemas. Y de hecho, en las sociedades que todavía funcionan así, que no son las civilizadas precisamente, no hay policía. Yo estuve con unos ñatos que viven allá en África, en Mali, y que obviamente no tienen policía, pero tampoco hay hambre, tampoco hay problemas sociales, no hay alcoholismo, no hay drogadicción, no hay suicidio, nada, de nada, de nada. Viven chatos, vivían porque ahora estaban en plena guerra con el ISIS, qué sé yo, pero estaban felices de la vida. Cada uno hacía lo que tenía que hacer porque era lo natural. Plantaba su batatita, después andaba con la ovejita, iba, venía, lo que sea. Una cultura espectacular. Un conocimiento que no lo tenemos hoy en día, bueno, un montón de cosas. Pero vivían en la edad de piedra, según nuestros criterios. Y son primitivos, y esos criterios se siguen usando. Porque a esos nietos los obligan a ir a la escuela, porque hay que darles educación. Ahora, ¿para qué les sirve la educación que le dan en la escuela a esa gente? Todavía me lo estoy preguntando. Gente que vive en el medio del desierto y de forma muy, muy básica, por ejemplo, yo los he visto en la puerta de la escuela, todos los gurisitos
tomando distancia. ¿Para qué mierda querés tomar distancia ahí? ¿Distancia de qué? ¿Para organizarte, para hacer fila, para qué? Si eso no existe. Es lo mismo que les contaba la otra vez de los pobres con que le querían meter la plaza. ¿Para qué quieren plaza si ellos juegan entre los árboles? No quieren hamaca, no quieren una mierda. No, tienen que tener plaza porque el reglamento, no sé qué, de catastro, acá dice que como es un barrio tienen que tener un espacio verde. Entonces tiramos abajo el bosque, que es un espacio verde natural, para hacer una plaza llena de cemento. Y con 2 arbolitos plantados en el medio. Que nadie la va a usar. O sea, pero fíjense cómo la cosa se impone. Y eso que ahora somos todos democráticos y qué sé yo cuánto. Imagínense en aquella época. Se imponían mucho más los palos que ahora. Que como les comenté con los con, se terminó imponiendo a los palos. Como en la vieja época. Poco ha cambiado. 11:57, hasta aquí lo tenemos siempre. Y 25. Siempre hay alguien que se quiere avivar. Monarquía. Bueno. Otra cosa que se me pasó, las normas sociales. La etiqueta es lo que nos distingue de los animales. Por eso, para los franceses, los ingleses, los alemanes del siglo XIX, la gente común de la calle era salvaje, así se la consideraba y así se la trataba. Porque eran bestias, eran animales, eran incultos. No tenían el pañuelito acá colgando como tiene que tener alguien fino, ni saludaban haciendo reverencia, ni qué sé yo, ni no sé cuánto. O sea, hubo todo un lenguaje del cuerpo a través, sobre todo, muy influenciado por el iluminismo, que era la razón. El hombre es un animal racional, no es un animal cualquiera. El que no tiene la razón y todo lo que ello implique es medio animal o es un animal del todo. Entonces, la etiqueta, las normas sociales, las costumbres de ese tipo eran fundamentales. Los vestidos, alguien que andaba vestido así nomás era también un salvaje. Por ahí eso se ve bastante, yo no sé si ustedes ven, pero en Netflix, por ejemplo, hay muchas series ambientadas en la Inglaterra del siglo XIX. Y por ahí cuando algún medio noble tiene que ir a la calle, se ve que el tipo no quería ni pisar la calle, cualquier calle, porque estaba lleno de gente, y todo lleno de mugre, y todo esto y todo lo otro. O sea, ahí estaba la perrada. Los trabajadores también decían que los iban a saquear y todo. Claro. Como que eran Claro, eran como otra raza, inferior, obviamente. Por supuesto. Y todavía pasa, o sea. Acá hay mucha gente que vive en determinados lugares y que no va a pasar ni aunque ni ebria ni dormida, como dice el dicho, por determinado otro. Porque la gente que vive ahí, bueno, ¿se acuerdan que la otra vez hablamos de la Cheta Norberta? Tengo unos principios estéticos que no quiero ver a esta gente tomando mate en una repasera como si estuviera en Mar del Plata. Hablé con el desarrollador del barrio para que lo saque, porque se sentaban a tomar mate en la pileta. O sea, imagínense. No respetaban la etiqueta de la élite, que por supuesto no toma mate. Cuando yo estudiaba Bellas Artes en Formosa, tenía una profesora que era de Santa Fe, y a esa profesora le habían dado la conducción de un programa de televisión. Mi padre era entrerriano, le habían dado un programa de radio. ¿Por qué? ¿Porque eran capos? No. Porque no tienen acento paraguayo. Nada más que por eso. O sea, la gente que vivía ahí no podía acceder a eso porque hablan todos así, poche amigo. Y no, eso es de gente primitiva, salvaje, y era eso mismo. Es una locura como la cabeza se deforma, digamos, y nos hace ver la realidad de una manera espectacular. Pero bueno, eso se hace con mucha educación. Sucediendo en todos lados. Eso sucede. Pero por eso digo, cuando yo estudiaba, no es que hablaba del siglo XV. Una vez en México, conversando con un mexicano típico, le dije, si yo me vengo a vivir acá, ¿de qué trabajo? ¿Vas a trabajar lo que sea? Claro. Tu fisonomía es más estilo europea. Claro. Que cualquiera te va a querer para la imagen. En cambio, nosotros no nos quieren meter en un negocio, atender gente, ni hacer esto, porque
tenemos la imagen nuestra para el turista de un indio. Claro. Una persona salvaje. Bueno, una chica que anda por acá, que fue profesora de la Universidad de México. Conmigo, el ingeniero en robótica era de todo, y vos lo veías Claro. así, una cosa chiquitita. ¿Sí? Bueno, otra cosa. Una chica que era profesora en la Universidad de México dijo, yo entré a la clase no porque supiera nada, sino porque era rubia, es rubia tipo alemana. Los mexicanos, güerita, güerita para acá, güerita para allá. Claro, ven un rubio y es alguien superior, automáticamente, ya lo tienen metido en la cabeza desde que Colón se lo metió en la cabeza y de ahí para adelante. No, es tremendo, es tremendo. Hay un changuito también que una vez lo usé de muestra en un curso, un peruano, que tiene unas teorías sobre el arte, que es muy bueno, pero muy bueno, muy serio, muy profundo, muy científico. Pero ¿cuál es el problema del vago? Es así de flaco. Anda con la capuchita y el gorrito, y habla todo así, qué sé yo, qué sé cuánto. Claro, no le dan bola en ningún lado. Un día dio una charla en una universidad y claro, parecía un pibe chorro que había entrado ahí, o sea, claro. Entonces yo les puse la imagen del dueño de unas empresas, no sé qué, que me han hecho un desastre en África, mal, pero genocidio. Y el del vago este. A ver, ¿cuál es el delincuente y cuál es el señor? Obviamente no lo dijeron, este es el señor, este es el delincuente. No, este es un señor, este es un delincuente, pero delincuente de los que no van a la cara, que son los peores. Pero claro, ya tenemos metido hasta la imagen física, digamos, de cómo es la persona bien. Rubio, bien, rubia ya. Inclusive en nuestra sociedad, que no es tanto como la mexicana, pero acá también. Acá sucede que tenés un hijo y te dicen, rubicito. Claro. Bueno, el otro día veía unos reportajes a unos europeos con el tema de los refugiados de Ucrania. No, tenemos que ayudarlos porque estos no son los negros africanos, son rubios, son nuestros, dicen. Pero así lo decían, le faltaba el bigotito nomás y eran Hitler, claro, porque eran rubios, no pertenecían a otra raza diferente a la inferior, que es oscura, que vienen de África, todos muertos de hambre. No, estos son refugiados, como tienen. A estos sí los vamos a aceptar. Los otros que se ahoguen, como se volvieron a ahogar hace una semana, en el Mediterráneo. Bueno, esto es lo que les comentaba recién, de los criterios, digamos. Entonces, bueno, hablando de los criterios, el europeo su criterio fue que sean como ellos, no otro, no bienestar, no desarrollo científico, no nada. Que encima los europeos que vinieron acá en desarrollo científico venían para atrás, porque venían de 1500 años de cristianismo donde estaba prohibido cualquier tipo de experimento, de esto, de lo otro. O sea, lo poco que habían evolucionado lo habían hecho gracias a los chinos, Marco Polo, y gracias a los árabes. Pero los europeos vivían en las cavernas prácticamente. Pasa que, claro, tomaron cosas de otro y ahí avanzaron bastante bien. Como eran buenos para el machete, que fue lo que pasó acá, se imponían, pero no se imponían por su espectacularidad. Entonces, al construir la historia de esa manera y trasladárnosla de esa manera como que fuera la única verdad, se produce esto, la reificación, el mito. Esto siempre fue así, el hombre evoluciona así. Y parece que es algo natural, que ha sido un camino que ha recorrido la humanidad entera, que es un bolazo, donde nos pongamos a estudiar 2 segundos, vamos a ver que la humanidad va y viene para un lado para otro, y no los que tienen rey son los mejores, ni los que no tienen rey son los peores. Bueno, acá hay un pequeño desarrollo de cómo se fue armando esa animalidad que habita las ciudades y que son los inmigrantes dentro del propio país, como los cabecitas negras en Buenos Aires, o acá mismo si quieren,
Ahora no, porque no hay mucho... Bueno, ahora no hay más cabecitas negras. Los cabecitas negras decían a los del interior que venían a la capital o a la ciudad a buscar trabajo. Ahora no, ahora tenemos, en lugar de los cabecitas negras, tenemos los bolitas y los paraguas, que son como los cabecitas negras, pero que vienen de afuera. En Europa hubo todo un periodo donde esa marginalidad, ese sector social que después fue la mano de obra gratis para la revolución industrial y todo eso, salió de algún lado. No es que solamente nos reventaron nosotros, ellos también se reventaron, por eso era tan natural. Fueron campesinos expulsados al final del feudalismo de sus casas, sus propiedades, sus campos, y que se quedaron en Pampa y la Vía. ¿Y a dónde iban a ir? A las ciudades a ver qué podían hacer. Y ahí tenían prácticamente que emplearse de esclavos en las fábricas. O mendigar, qué sé yo, que es lo que vemos, como les digo, en esa serie del siglo XIX. Y vivir paupéricamente, ya sea trabajando o no, pues para trabajar también era lo mismo. Trabajaba 18 horas por día y te daban un plato de arroz y arreglate. Bueno, acá hay varias leyes y cosas, fíjense, desde 1530 en adelante ya empieza el proceso de... que aparte es interesante, porque no solo empieza el proceso de expulsión de la gente, sino que empieza el proceso de que exista la propiedad privada. O sea, esos nobles y esos burgueses empezaron a poner alambrados donde antes no había, y lo cual prohibía a la gente entrar, que antes eso no existía. Y empezó a haber gente que no tenía una tierra de donde sacar sus medios de vida, que antes tampoco existía. Después, eso que hicieron por la fuerza, cuando ya hayan terminado de hacerlo, lo van a convertir en un derecho. No solo un derecho, sino un derecho humano. Todo hombre tiene derecho a tener su propiedad privada. Claro, después de que ya le cagué el derecho a 1 millón y me agarré todo lo que tenían para mí, por las malas. Ahora sí es un derecho inalienable. Por ahí alguien dijo que un derecho implica la falta de ese derecho, pero necesariamente. Entonces se empezó a privatizar el planeta, por decirlo de alguna manera, y hoy está todo privatizado. O sea, vayan donde se instalan, o están usurpando, o lo tienen que comprar, porque no hay un lugar libre, digamos. Eso tampoco es natural. Un derecho humano que sale de dónde. ¿En qué especie está determinado que la tierra o el lugar de donde saca la comida de esa especie tiene que estar repartido entre alguna gente, que es bastante poca comparado con la totalidad? Un derecho humano. Es un golazo. Ahí, de vuelta se reifica. La propiedad es la propiedad. Es más, hay un escritor muy famoso del siglo XIX, tiene un libro que se llama La ciudad antigua, Fustel de Coulanges, se llama, fue el escritor del momento y todavía se lo toma como referencia, que plantea que Dios fue el primer propietario. O sea, justifica la propiedad privada, ya se va a Dios, directamente. Dice, como él creó todo, era el dueño. Y después en su bondad lo fue repartiendo, pero en realidad el primer propietario fue Dios. Como que la propiedad privada existía desde que antes que exista la creación, digamos. Fíjense cómo se reifica y se naturalizan cosas que realmente son increíbles. Fíjense que en Inglaterra, por ejemplo, todavía está bastante patente el tema de las diferencias. Vieron que Inglaterra tiene un parlamento que tiene 2 cámaras. ¿Sí? ¿No? ¿Saben cómo se llaman esas cámaras? La Cámara de los Lores, que en inglés significa señores, que son los nobles. Hoy, no estamos hablando de antes, hoy. Y la Cámara de los Comunes. ¿Quiénes son los comunes? La gente de a pie. La que no es noble o no tiene caballo, o antes no tenía caballo, bueno, no sé cómo será el tema. Y obviamente tienen diferentes deberes y diferentes derechos, porque unos pertenecen a un sector y otros pertenecen a otro. En nuestra organización sería la Cámara de Senadores, la de los Lores, y la de Diputados, la de los Comunes. Vieron que la de Senadores es más reaccionaria, más conservadora, bueno.
tiene otros privilegios, dura más tiempo los mandatos, gana más guita, bueno. Se reprodujo ese esquema más disimulado, pero fíjense que ahí está bien marcado todavía, ¿no? Los comunes, allá, los lores, acá. Inclusive van a ver, por ejemplo, no sé, en una fiesta muy importante, en la carrera no sé cuánto del hipódromo, que en Inglaterra, en Londres, es fundamental, y todos los nobles van con sus caballos, los nobles no van con sus caballos, van a ver sus caballos porque los llevan negro que... Y ahí van a ver que todos los que entran tienen sombrero de copa. Si yo soy común, tengo que usar la gorrita o el bombín, pero el sombrero de copa no, porque es exclusivo para no. Hasta en la ropa se mantiene esa costumbre. Entonces, el mito del hombre primitivo hace agua por todos lados, porque si vamos a los hombres primitivos, muchos eran muy evolucionados en diferentes aspectos, en la medicina, en la tecnología, en la ciencia, en la construcción, en la organización social, a pesar de no cumplir con los requisitos de ser civilizados, digamos. En un punto eran más civilizados, porque si vemos todos esos requisitos que plantean los civilizados para ser civilizados, son los requisitos que se necesita para ser lo que nosotros denominamos un bárbaro. O sea, que haya una persona que someta al resto, el rey, personas privadas de las cosas más elementales, como son los siervos, los trabajadores, etcétera, etcétera, que no tienen tierra ni medios de vida, solamente pueden vender sus brazos. O sea, fíjense que una organización para la dominación, la opresión y el tributo, o sea, no hay otra. Pero nos la pintan de una manera que decimos, no, somos civilizados, tenemos ley, tenemos religión escrita. El otro día pasó acá una cosa interesante. Yo estaba en una mesa y no sé, que tenían que hablar de la ley, qué sé yo cuánto, y la chica dijo que como teníamos constitución estábamos en un estado de derecho. Lo cual la profesora aplaudió exactamente. Vivimos en un estado de derecho, no somos salvajes, tenemos una ley que dice que podemos, que no podemos, ante la cual todos somos iguales, etc. Dice, pero a mí me dio cosa eso, dice, porque no es así en la realidad. O sea, lo dijo, pero... Lo dijo y casi se cava la tumba. La profesora, ¿cómo? Vos me decís que no estamos en un estado de derecho. Y no, dice, sí. A mí, ¿quién me garantiza mi casa, mi trabajo, mi derecho a esto, mi derecho al otro? No tengo nada. Dice, ¿cuál es el estado de derecho? Dice, bueno, pero eso es un problema de que los hombres funcionamos mal, porque la ley está muy bien hecha. Claro, está todo bárbaro, pero en la realidad real, ¿a dónde vivimos? ¿Adentro de la Constitución o en este piso? Yo no vivo dentro de un libro, o sea que en la realidad está derecho. Hay un dicho muy famoso, todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Y todos lo vemos todos los días. O sea, entonces, a veces lo que se dice y se nos mete, parece que construye una realidad y nos la creemos. Como la profesora que estamos en estado de derecho, no somos salvajes, no somos legales. Claro, sí, estamos, lo dice la Constitución, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice el coso. Y así podemos entrar a discutir todo nuestro andamiaje jurídico, organizativo, etcétera, etcétera, los impuestos, los salarios mínimos, bueno, todo lo podemos discutir. Todo lo podemos discutir. El salario mínimo se supone que tiene que alcanzar como mínimo para comer y no alcanza. Es mucho más, ¿cómo es que se dice? Inferior a lo que una familia necesita para comer. Y sin embargo hay gente que dice, no, eso está bien, por eso le ponen ese precio. Entonces, después tienen que sacar el refuerzo, bueno, pero bueno. Igual con los refuerzos tampoco se arregla. Y más te lo pagan en 2 cuotas, ni a patada. Bueno, acá habla del tema de que hablamos la otra vez, que el Congreso de París, las teorías de que el hombre primitivo no tiene cerebro y todo eso, de que todo es magia y religión.
el tema de la tecnología. Fíjense estos dos ñatos. Hermenio Fernández es un carpintero jubilado español. Y él estaba muy preocupado porque es un gran admirador de los egipcios. A este sí le servía estudiar los egipcios y estudiaba, La gran duda de él es cómo construyeron las pirámides, Y como no se comió la historia de los marcianos, empezó a pensar cómo podrían haber hecho y se diseñó el aparato este. Miren el plano inclinado, casi vertical. Y con un sistema de palancas de madera, o sea, lo hubieran podido hacer los egipcios tranquilamente, armó un sistema para levantar pesos, Con este sistema y con esta inclinación, varios hombres pueden levantar hasta 6 toneladas sin ningún problema. 6 toneladas. Piedrón así. Nada de la rampa y todas las boludeces que ha inventado por ahí. Este otro también, Wally Wellington, ese me gusta el nombre. Este es yankee. Es ingeniero jubilado también y se dedica a hacer ingenios de madera. Por ejemplo, hizo un granero entero de madera, armado sobre una superficie de madera, con un mecanismo de madera, y él con una mano lo mueve así, lo hace girar como si fuera un torno. Un granero más grande que esto. Este semejante bloque de cemento lo levantó solo, usando maderitas. Tiene un sistema que es una boludez. Yo vi el video, realmente uno dice, pero claro, o sea, con un poco de maña no hacen falta los marcianos. ¿Saben cómo el sistema les cuento? Porque es tan boludo que no se puede creer. Es como dos trapecios así, donde esto se pone acostado, antes de acostarlo, acá se pone un pedazo de madera, un taco, entonces queda inclinado. Él pone un peso acá y esto hace sub y baja. Cuando esto queda así, meto 2 tacos y vuelvo a repetir el sistema hasta que finalmente o lo levanta a la altura que quiere o lo deja vertical. Lo lleva a la altura y después lo baja y ¡pum! Queda parado. Y esto capaz que pesa 10 toneladas, qué sé yo cuánto pesa eso. Un solo tipo, con un pedacito de madera. O sea, hay formas de conocimiento que las desconocemos porque se olvidaron, porque se perdieron, porque nos conquistaron, por lo que qué sé yo qué. Pero fíjense que tenemos tan naturalizado el tema del hombre primitivo y el hombre civilizado moderno que nos impide pensar que fueran capaces de desarrollar. Vieron que ahora decimos, no tenían nuestra tecnología, no lo podían haber hecho. Porque no tenían grúas, porque no tenían esto, porque no tenían lo otro. Hay otra forma de hacer las cosas. Que no se nos ocurran a nosotros, es otra historia. Pero es tal la fijación, porque los tipos no podían, que llamamos a los marcianos o a lo que sea, una civilización perdida, que la de Atlántida o lo que ustedes quieran. O sea, fíjense cómo se naturaliza, se reifica, se forma un mito. Esos tienen videos en YouTube los dos, los pueden encontrar. Las interpretaciones, Bueno, acá hablamos del término reificación, lo desarrollamos un poco más de lo que nosotros lo vimos medio por arriba. Y acá hay una cuestión que ya la planteamos la otra vez, que era lo de hacer ese truquito de usar una parte de algo para hacerlo ver como si fuera el todo. Los aztecas en sacrificios humanos eran todos unos bestias en todo aspecto. Los españoles tenían a Tiziano pintando en la corte, eran todos fantásticos. ¿En qué cabeza cabe que hombres que tenían a Tiziano pintando en la corte vayan a matar gente? Entonces, agarramos un aspecto que puede ser bueno de una cultura y hacemos que toda la cultura se base en esto. Los griegos tenían filosofía. Sí, pero también masacraban pueblos y cuando no masacraban otros pueblos, se masacraban entre ellos. Espartanos, atenienses, la liga se han matado durante siglos y cuando se dejaron de matar entre ellos, que los unificó el padre Alejandro Magno, entraron a masacrar para el otro lado y se conquistaron toda Asia.
y a hacer tributo y a reventar gente. O sea, sí, y todo eso mientras hablaban de filosofía. Está bárbara la filosofía, pero no quiere decir que eran tan espectaculares. Y ese truco en la historia se usa mucho. Se usa mucho. El Sánchez lo dice bien clarito. Los aztecas hacían sacrificio humano. Era como los nazis. No pone el contexto en el que hacían el sacrificio. Hace un análisis bolacerísimo de cuántos sacrificios hacían, que 20.000 personas o 30.000 personas cada vuelta. Una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Pero todo lo que hicieron los mayas, el conocimiento, la arquitectura, la forma de relaciones sociales que eran absolutamente superiores a las europeas, eso no lo dice. Pero sí dice de ellos que tenían catedrales y que tenían pintores espectaculares. No dice las barbaridades que hacían en las colonias o que se hacían a ellos mismos, como les hemos dicho, cuando expulsaban la gente y todo eso. Entonces, eso es como... En literatura tiene un nombre, sinécdote, a tomar una parte por el todo. Y eso se usa mucho en la historia, mucho en la historia. Bueno, donde lo podemos ver bien plantado, que ya lo vimos, es con Ibarra-Grasso. Cuando él analiza el arte de los comechingones, saca un montón de conclusiones, de la nada. Y sin embargo todos lo aceptamos porque naturalmente debe haber sido así, porque deben haber pensado esto, porque habrán creído que aquello. Entonces me baso en lo que yo espero y en mi deseo de que hayan creído y no en lo que sus condiciones materiales de vida les permitían creer o hacer. Entonces algo con la sociedad secreta, masculina, religiosa y todas esas pavadas que dijo el pobre hombre, que era un genio como arqueólogo, pero bueno. Bueno, y acá hay más cosas que ya vimos, que estas cosas siguen, esta ideología sigue viva. Hay dos ejemplos, Pérez Reverte y Manuel López, Pérez Reverte, ¿y quién era el otro que había puesto? Bueno, Vargas Llosa ni hablar. Y Alberto Rivera, el líder de uno de los partidos progresistas españoles, cuando López Obrador, que era el presidente de México, le dijo al Papa, el rey de España, que por qué no se ponían las pilas y le pedían perdón por las barbaridades hechas en la conquista de América, y salieron con los tapones de punta, que pida perdón él, que qué sé yo, que nosotros le hicimos un favor, y está hablando del siglo XXI, ellos niegan absolutamente que hayan matado gente, que genocidio, o sea, que se han matado gente, no, porque como dijo Sánchez, ¿en qué conquista no hay algún exceso? Pero fue una cosa de nada, en realidad, de conjunto, lo civilizamos, les trajimos la verdadera religión, les trajimos conocimiento, principios, ley, todo lo que un pueblo necesita para civilizarse. Así quedamos los que quedamos. Y Arturo Pérez Reverte, que es uno de los principales, más famosos escritores de España, qué sé yo cuánto, también, que se disculpe él, que tiene apellidos españoles y vive así. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza. Así, no argumentó absolutamente nada para defender a España. Lo único que hizo fue atacar al otro. ¿Se cree lo que dice? Es un imbécil. No se lo cree, es un sinvergüenza. ¿Por qué? No importa. Yo ataco. La mejor defensa es un buen ataque, como dice.